Bien, bienvenidos todos. Estamos con el grupo Pequeño Rebaño y vamos a compartir un tema hoy. El tema va a ser algo que se dice mucho, algo que se repite mucho. Dios es bueno. Incluso los Estados Unidos suelen decir Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. Entonces, para hablar de esto, vamos a utilizar esta presentación que tenemos aquí y vamos a ver que Dios nos ayude a poder compartirlo, a llegar a buenas conclusiones y sobre todo a encontrar provecho en ello y que ustedes lo que ven y lo que están aquí conmigo presentes podamos encontrar algún provecho de este estudio, este mensaje que vamos a tener hoy. Vamos adelante. Entonces, Dios es bueno, es algo que prácticamente todo el mundo lo afirma, muchas personas, la mayoría de la gente lo afirma. Sí, Dios es bueno. Claro que Dios es bueno. Dios es bueno y es bueno todo el tiempo. ¿Cierto? Así es. A ver, acá. Bien. Pero vamos a ponerlo ahora en forma de pregunta. ¿Dios es realmente bueno? ¿Es realmente bueno Dios? Porque esto se repite, se repite y se repite. Y en la Biblia específicamente, nos habla a veces de esta palabra que es la palabra benignidad. Benignidad y bondad son dos palabras que hacen referencia a el ser bueno. Cuando se dice que de la benignidad de Dios o cuando se dice que nosotros seamos benignos, lo que se nos está diciendo es que seamos buenos, que hagamos el bien. Bien, Pablo dice, vence el mal con el bien, dice. No pagues mal por mal, sino que vence el mal por medio del bien. Entonces se nos llama a esto, a nosotros también, a que seamos buenos, como Dios es bueno. Pero Dios es bueno. Vamos a ver quién me puede ayudar aquí. La hermana Alba, podría ayudar leyendo aquí en Juan 10, 27 al 33, si lo puede ver. Sí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearles. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Así dice. Bien, entonces, como vemos ahí, nos dice, eh, está resaltado que Jesús dice, el Padre y yo uno somos. Entonces dice que él muestra buenas obras de su Padre y le pregunta a ellos, ¿por cuál de las buenas obras que yo les he mostrado de mi Padre es por la que ustedes me van a apedrear? Es decir, por cuál de las cosas buenas que yo he hecho es por la que me van a aplicar, en este caso, una pena capital, ¿verdad? Una pena de muerte. Por cuál me condenan, por cuál cosa buena de la que he hecho, porque lo que ustedes han visto que yo he hecho, ¿acaso no son cosas buenas? Es lo que está diciendo Jesús. Pero dice que esas cosas buenas vienen del Padre, las cosas a las que Jesús se refiere. Entonces, si la pregunta si Dios es bueno, bueno, si las cosas que está mostrando Jesús, las obras que está mostrando Jesús son buenas y él y el Padre uno son, entonces podríamos decir que el Padre y Jesús, es decir, Dios, entonces es bueno. ¿Por qué? Por sus obras, digamos, por la cosa que hace. En tanto es bueno, se manifiesta en las obras, diríamos así. Pero vamos a ver algo. Se supone que ser bueno, entonces, según esto que dice Jesús,
sería hacer buenas obras, hacer el bien a los demás. Entonces, el Dios que se nos muestra en el Antiguo Testamento, en muchas partes del Antiguo Testamento y sobre todo en la Torá, en gran parte de los libros del Pentateuco, como le llamamos nosotros, es un Dios bueno. Es decir, el Dios que envía el diluvio, según el relato bíblico que tenemos en Génesis, y extermina a mujeres, niños, ancianos, jóvenes, hombres mayores, bebés, mujeres embarazadas. Es decir, que extermina a tantas personas porque se supone que en esas personas hay maldad y libra, según lo que nos narra el texto, solo a una familia. Eso lo podríamos considerar buenas obras. Podríamos considerar buenas obras exterminar a un pueblo porque no estamos de acuerdo, porque pensamos que sus obras de ese pueblo son malas, a toda una raza o un sinnúmero de pueblos y naciones. También nos habla de la destrucción de Sodoma en el mismo Génesis, Sodoma y Gomorra. Allí también habían personas de todas las edades, de ambos sexos claramente, personas incluso que no habían nacido, como en toda comunidad, niños pequeños, ancianos, personas trabajadoras, de todo tipo de personas. Y estas personas entonces, según lo que relata el texto, habrían sido llevadas a la muerte por Dios. Y la pregunta es si eso es una buena obra también. Vimos las plagas en Egipto que culminaron en la muerte de los primogénitos. Y yo me pregunto si matar a los primogénitos de, en este caso, el enemigo, se podría decir, de otro pueblo, es algo bueno, si es una buena obra. Nos habla también de cosas como la destrucción del ejército egipcio en el Mar Rojo, la matanza de los amalecitas, que nos habla en 1 Samuel 15, ya esto está fuera de la Torá. Los diferentes castigos que le fueron hechos que nos narra que fueron ejecutados sobre los mismos israelitas cuando estaban en el desierto, de los cuales muchos incluían directamente la muerte de estos, personas que se supone que se rebelaban o que no tenían fe o este tipo de cosas. Entonces la obra era llevarlo a la muerte. Se podría considerar eso como una buena obra. Las conquistas de Canaán que vemos, por ejemplo, en el libro de Josué, podrían ser consideradas buenas obras. Hemos visto, no sé si ustedes han visto algunos estudios que hemos hecho al respecto, de cómo se le ordena en algunas ocasiones no dejar a nadie vivo, mujer, niño, anciano, directamente se le ordena, cosa que está en la ley, porque lo que se le dice que se le ordena a Josué el texto es parte de la ley, no sé si lo sabían, pero esto estaba en la ley, esta ordenanza ya estaba en la ley antes de Josué, antes de que lleguemos al libro de Josué, ya estaba. Entonces, estas son buenas obras. Entonces, si esas, tal vez para cualquier persona que tal vez no sea religiosa, sería fácil darse cuenta de que estas no son buenas obras. Cualquier persona que no haya entrado en la religión a tal punto de que se haya cauterizado su mente en este sentido, diría que estas no son buenas obras. Entonces, la pregunta que yo me hago, y quiero que nos hagamos, es si realmente podemos confiar a las escrituras, porque se dice que todas estas cosas son obras de Dios en aquellas escrituras. Y no digo que todo lo que está allí sea algo que tal vez, digamos, podamos ponerlo en cuestión, pero tal vez sí hay muchas cosas que sí vale la pena poner en cuestión de lo que hay en el texto. No todo, pero sí gran parte. Entonces, confiando en las escrituras, tendríamos que ver esa dicotomía entre lo que nos muestra Jesús y lo que nos muestra esas escrituras. Porque tenemos un Dios al que yo le digo que es el Dios de la mitología judía. Cuando los judíos todo lo explican, todas, por ejemplo, sus victorias en la batalla, lo explican a la benevolencia y la ayuda contra un enemigo de su Dios. Y toda derrota que sufre en sus batallas, en su lucha con otros pueblos, también lo adjudica al mismo Dios. Y yo al menos
por lo menos yo lo adjudico o lo veo esto como la mitología judía, que adjudica lo bueno, lo malo, el mal del enemigo y el bien propio como el mal propio también, todo lo adjudica a ese Dios. Y tenemos luego el Dios que Jesús mostró. Ese Dios que Jesús mostró no se parece a aquel. Tenemos un Dios que es respetado porque se le tiene miedo dentro de la mitología judía. Pero el Dios que nos muestra Jesús es un Dios que podría ser amado porque Él nos ama, porque Él es amor. Esta es la línea en la que nos muestra Jesús a Dios. Entonces, por lo menos hasta este punto a veces uno se pregunta, y yo sé que muchas personas se han preguntado, si le creemos a todo lo que está allí en aquellas escrituras o le creemos a las escrituras que tenemos de Jesús o al mismo Jesús cuando nos habla por su espíritu. Y es la cuestión, confiar en esas escrituras antiguas o confiar en Jesús, porque es, a veces ¿cómo se diría? Se buscan explicaciones rebuscadas para todo esto, pero realmente se están mostrando dos dioses diferentes. No es lo mismo lo que nos muestra Jesús. Entonces, quisiera que leyera, quien puede leer, no sé si Gisela podría leer. Aquí es la misma lectura, pero continuando un poquito más. En Juan 10, 34 al 39. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creías. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Así Amén. es, así dice, amén. Bueno, Jesús le dice a los que le quieren aprender, en este caso, a los que le quieren hacer el mal, justamente, ¿cuál de las obras que yo he mostrado de mi Padre, por cuál de esas obras ustedes me quieren apedrear? Y luego le dice, si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero estas personas con las que Jesús estaba hablando, en lo que las obras del Padre en las que ellos creían, eran todas las que acabamos de leer. Esas son las obras del Padre en las que ellos creen. Ellos creen en el Padre, en ese Dios que extermina personas, que hace mal a los enemigos, que paga mal por mal, que es vengativo. Ese es en el Dios en el que ellos creen y esas son las obras que ellos esperarían ver de un Mesías. De hecho, si Jesús hubiese mostrado ese tipo de obras, ellos hubieran dicho, estas son las obras del Padre, estas son las obras de Dios. Pero Jesús le está diciendo, si yo no hago las obras del Padre, pero es que ellos no pueden ver las obras del Padre en lo que Jesús está haciendo. Porque lo que Jesús está haciendo, todas las obras que Jesús hizo fueron buenas. Jesús no hizo malas obras. Sin embargo, las obras que ellos conocen del Padre son obras que a veces se dice que son buenas, pero si somos sinceros, son malas. Porque si nosotros las hacemos, son malas. Y el Jesús nos está mostrando que lo que Él nos pide a nosotros que hagamos, que seamos, por ejemplo, cuando Jesús nos dice a nosotros, ama a tu enemigo, luego nos dice que es porque el Padre eso es lo que hace. Nos dice que el Padre ama al enemigo. Nos dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y que por eso nosotros entonces tenemos que ser buenos
con justos e injustos. Pero ese Dios no hace las obras que Jesús hace, no son sus principales obras. Por lo tanto, lo que Jesús le está diciendo, evidentemente no lo van a entender. Porque ¿cuáles son las obras que nos muestra Jesús, que nos muestran las escrituras sobre Jesús? Las obras que nos muestran las escrituras sobre Jesús son obras como estas que están en este listado. Convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. ¿Por qué? Porque se necesitaba vino. Y si hace falta vino, es bueno que alguien provea el vino que falta. Es una buena obra. Sanar al hijo de un oficial. Sanar a una persona que está enferma. A ver, aquí todos sabemos que, bueno, las cosas buenas son evidentemente buenas. Son fácil de tú ver que son buenas. Son evidentes. Sanar a un paralítico en la piscina de Bethesda. Es una obra buena. Es evidente que es una obra buena. Alimentar a los 5,000. ¿Por qué? Porque tienen hambre. Sanar al paralítico. ¿Por qué? Porque está paralítico y no es bueno estar paralítico. Nadie quiere estar paralítico. Nadie quiere tener hambre. Nadie, ninguna mujer quiere estar con un flujo de sangre. Y sanarla es algo bueno. Es una buena obra. Resucitar a una persona como al hijo de Jairo. Eso es una buena obra. Sanar a los ciegos y hacerlos ver es una buena obra. Expulsar a los demonios de una persona es una buena obra. Alimentar a 4,000 es una buena obra. Sanar a un hombre ciego de nacimiento es una buena obra. Resucitar a una persona que ha muerto, todos saben que es una buena obra. Es obvio que es una buena obra. Sanar a unos leprosos y quitar la lepra de ellos, es evidente que es una buena obra. Sanar al siervo de un centurión, aunque no sea de tu pueblo, es evidente que es una buena obra. Restaurar el oído a un siervo a un siervo que te está haciendo el mal, que te quiere llevar a la cárcel para luego ser ejecutado, y que uno de tus discípulos le corta la oreja. Sanar esa oreja es una obra buena. Es una buena obra. Entonces, estas son las obras que muestra Jesús, y estas son las obras a las que Jesús se refiere cuando está diciendo que Él hace las obras del Padre. Entonces, ¿cuál de estas obras que hizo Jesús se parece a aquellas obras que acabamos de leer hace unos minutos sobre la que está en la Torá y lo que está en gran parte del Antiguo Testamento, lo que está en las Escrituras que se le atribuye a Dios? ¿Cuál de esas obras que se suponen son del Padre nos muestra Jesús o similares? Ninguna. La semana pasada, no sé si era dentro del video que hablamos o fuera del video, que decíamos, ¿cuántas personas Jesús encontró que estuviesen muertas que no resucitaran? Vemos que ninguna. Si Jesús encuentra una persona que está muerta, la resucita. Porque cree en Él, no es porque cree en Él, es porque está muerta. Y Jesús, si encuentra a alguien que está muerto, lo resucita. Aunque esa persona nunca haya oído hablar de Jesús, Él lo resucita, lo vemos ahí en la Escritura. En el testimonio. Pues yo quiero siempre diferenciar el testimonio de los discípulos de Jesús de esas Escrituras antiguas. El testimonio de los discípulos de Jesús es lo que ellos vieron. Y como ellos lo entendieron, no quiere decir que sea exacto. No quiere decir que sea fidedigno, pero ellos vieron que Él resucitó a una persona. Ellos lo vieron, y esa es una buena obra. Entonces, cuando Jesús encontraba a una persona enferma, nunca se dio el caso de que Jesús encontrara a alguien que estaba enfermo y no lo sanara. Eso nunca sucedió. Jesús siempre sanaba a toda la persona que encontraba enfermo, lo sanó. Esas son sus obras, las obras buenas, las obras que Él dice que muestra del Padre. Toda la persona que Jesús encontró que tenía demonio, o que tenía, digámosle que tal vez algunos de ellos tenían demonio y otros tenían problema mental, no importa, el que lo está viendo ve lo que ve. El asunto es que lo sanaba. Ese es el fin, que esas personas volvían a poder ser personas de bien para su sociedad, y que adquirían, recuperaban la salud y su bienestar
y su salud mental. Jesús lo hacía siempre. Entonces, esas son las obras. ¿Cuál de esas obras? ¿A quién mató Jesús? ¿A quién hirió Jesús? Jesús, ¿con quién hizo acepción de personas? Jesús solamente sanó personas que eran israelitas. O también hizo milagros con personas que no eran israelitas. Entonces, esas son las buenas obras que él muestra del Padre. Entonces, ¿no será que el Padre, ese Dios verdadero, que es el mismo Jesús, sus obras son realmente esas y no aquellas? Es decir, que las obras de Dios son las que mostró Jesús y no las que nos muestran mucha o gran parte de esas escrituras en la que hasta cierto punto hemos confiado. Jesús es bueno en todo el sentido que pueda llegar a tener la palabra. Jesús es bueno. Dios es bueno. Lo bueno que es Jesús es lo que atrae al pecador. Las personas que se convierten a Cristo, que se convierten de verdad, lo hacen atraídas porque Dios es bueno, porque Jesús es bueno. La persona lo percibe, la gente lo percibe y eso es lo que lo atrae. No es el miedo el que atrae. El miedo lo que causa es una adoración equivocada, una adoración de temor, una adoración de terror, que es una adoración equivocada. La adoración que provoca el verdadero mensaje de Jesús es una adoración de que yo voy a ti porque tú eres tan bueno que yo quiero estar cerca de ti. Porque Jesús es tan bueno que yo quiero estar cerca de él. No tengo ningún motivo por qué él no acercarme a él. Él no tiene nada en mi contra en ninguna circunstancia. No importa lo que yo haya hecho, nunca Jesús tiene nada en mi contra. Él siempre es bueno conmigo. Hace llover sobre justos e injustos y hace salir su sol sobre buenos y malos. El amor de Jesús es lo que nos conquista. Vimos en el estudio pasado, decíamos, no es posible que alguien sepa quién es Jesús y no vaya a él. Eso no sucede. El que conoce a Jesús va a ir a él, porque el amor de Jesús es lo que conquista, nos conquista. Y todo el que llegue a conocerle lo que él es, su amor, va a ser conquistado por él. La paciencia de Jesús nos da seguridad, porque cuando nosotros fallamos, pero sabemos que él tiene una paciencia infinita para con nosotros, aún habiendo fallado, nos sentimos seguros. Aún teniendo debilidades, porque las tenemos, nos sentimos seguros en él, confiados, porque su paciencia es infinita, porque su bondad no tiene límites. Su misericordia nos guarda, porque el amor nunca hace lo malo y lo malo es evidente. Jesús es amor, porque Jesús es bueno, es lo mismo. La misericordia de Jesús, la paciencia de Jesús, su benignidad, todo es lo mismo, es su amor. Todo es, son formas diferentes de expresar el amor. Dios es amor. El amor siempre es bueno, siempre, sin ninguna excepción y sin hacer acepción de personas, porque lo es con todos, siempre. El amor es bueno con todos, siempre y en todas circunstancias. Y sobre todo, recordando, todo lo espera. Yo tengo amigos, tengo amigos que han estado en la situación, por ejemplo, de los problemas con las drogas. Y yo he tenido que compartir, por ejemplo, esa experiencia. Me ha tocado porque el Señor así lo ha querido, vivir hasta cierto punto y ver la experiencia de una madre con un hijo que está en una situación ya muy difícil de este tipo. Y yo, cuando he tenido que
que estar con este amigo o con estos amigos, unos más graves que otros en esta situación. Esta que ha perdido el Señor me ha dado tranquilidad, me ha dado seguridad y me ha permitido mirarlos con otros ojos. Porque uno como que, a pesar de todos los defectos que nosotros tenemos, a pesar de todas las cosas que nos pasan, las debilidades que tenemos, uno mirando a Dios, uno como que comienza un poquito a imitarlo hasta cierto punto. Porque como Él es tan bueno con uno, Él tiene tan paciente con nosotros, uno comienza como, aunque sea un poquitito, ¿verdad? A asimilar eso y a reflejarlo para con otros, a tener paciencia para con otros, a tener... Y yo sé que en el caso, como digo, de por lo menos uno de mis amigos que ha estado en esa situación, eso ha sido una bendición para él y para su familia. Eso, de esa forma como Dios se muestra bueno. Yo recuerdo que estando este amigo en un centro de rehabilitación, que su madre lo puso en un centro de rehabilitación, yo le decía todo esto sobre Dios y le avanzaba las ideas y todo eso. Y él me decía en un momento, todo eso suena muy bonito, me decía, suena muy bonito, suena muy bien, es interesante, pero va a llegar el momento, me decía, en el cual yo voy a escuchar esto que no es ahora. Me decía, en un momento cuando yo salga de aquí, vamos a hablar de esto. Y ese momento llegó. Él salió de allí y nosotros pudimos hablar de eso. Y por varias ocasiones, en varias sesiones, 5 o 6 ocasiones nos reunimos y fuimos hablando de esto. Y él pudo conocer esta versión, esta forma de ver a Dios, que es la forma como Jesús nos las muestra. Los vicios van más allá de la voluntad muchas veces. Llega un punto con los vicios que pueden ir más allá de la voluntad. Pero aún así, y en medio de ello, una persona puede aceptar a este Cristo, que le acepta tal y como es. Una persona puede ser atraído, aún en medio de esa situación, a este Cristo, que le ama y que está dispuesto a esperarle todo el tiempo que sea necesario para que le reconozca. Y esas personas aún así van a ser atraídas a Cristo, a pesar de estar en esa situación, si se les muestra. Porque como digo, muchas veces esas situaciones sobrepasan la propia voluntad. Dios hace milagros, también yo lo he visto. Dios hace milagros en este sentido y lo hace en este y en muchos otros sentidos. Yo lo he podido ver, lo he podido presenciar, lo he podido vivir, incluso cosas mayores que esas he podido ver, de enfermedades de esas que se dicen que no se curan. He podido ver que Dios las cura en un momento por su voluntad, por su propósito. No sé por qué. O sea, no, digo que no sé por qué, en el sentido de que nosotros estamos bajo vamos a decirlo, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es la forma como Dios se manifiesta a nosotros por el Espíritu Santo. Entonces, yo no sé por qué, por ejemplo, a un amigo Dios lo curó de esa enfermedad incurable, pero hay otro que no ha sido curado de esa enfermedad incurable todavía. No sé por qué, o sea, cuál es el propósito que está detrás de eso, pero sí sé que siempre es algo bueno. Entonces, lo menciono esto porque también la cuestión de esto, lo de los vicios, también lo he visto con unos y no con otros. O sea, unos han tenido que esforzarse mucho y otros ha sido de manera milagrosa. Yo lo he visto también, todo esto. Pero la cuestión es que Dios es bueno. Entonces, justamente de esas cosas que digo que he visto, que son muchas, incluso también otras cosas de otro tipo que he visto en mi vida, eh, queda la pregunta, ¿qué cosas buenas ha hecho Dios en nuestra vida? ¿Cómo Jesucristo nos ha atraído con cosas buenas, con buenas obras? ¿Cómo Él con su amor nos ha atraído a nosotros a que le sigamos a Él, a que le digamos Señor por amor y no por miedo? Y la pregunta para los que van, sobre todo para algunos que verán este video, ¿tú conoces realmente a este Dios bueno? ¿Conoces a un Dios bueno o conoces a un Dios lleno de ira,
a un Dios vengativo? ¿O conoces a este Dios bueno que es Jesús? ¿O estás en esa dicotomía entre estas dos imágenes de Dios? Bueno, si estás en esa dicotomía, yo te diría que yo le creo a Jesús. A Él es quien yo le creo. Le creo a Jesús por el testimonio que hay de Él, pero también le creo por el testimonio que Él da por medio de su mismo Espíritu a todos nosotros, a los que lo pidan. ¿Tú quieres saber cuál es la verdad? Pídele al Señor que te la muestre y Él te la va a mostrar. Pero en Cristo está la verdad es Cristo. Él mismo lo dice, yo soy la verdad, yo soy la vida, soy el camino. Y eso es todo por hoy. Dios les bendiga a todos los que van a ver el video. Nosotros nos quedamos aquí ahora para charlar, para preguntas, opiniones y todo eso. Nos vemos en un próximo mensaje, estudio. Chaito.